Buenas noches, mis queridos hermanos, sean todos ustedes bienvenidos. Qué gusto que se hayan podido conectar a esta transmisión. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Es un gran privilegio poder compartir la palabra del Señor y que todos los que se están conectando la puedan escuchar. Qué gusto de verlos conectados ahí. Y bueno, en ese sentir en el que ustedes se encuentran con sed, ¿verdad?, de la palabra del Señor, primeramente vamos a alabarle a nuestro Señor. Para eso quiero que cada uno abra su Biblia en Isaías 25:1. Vamos a leer lo que nos dice la palabra del Señor. Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré. Alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Las planeaste hace mucho tiempo y se han hecho realidad. Amén, ¿no es cierto? Como aquí nos dice, te alabaré por todas las maravillas que el Señor ha hecho en nuestra vida, ¿verdad? Así que ahí en donde está, predisponga su mente, su corazón para alabar a nuestro Señor. No necesito ver el mal rojo abrirse en dos, ni ver a una man sumergirse 7 veces en el Jordán. Yo no te creo por lo que me has dado, ni por lo que has prometido. Si he decidido creerte, es por quien tú eres. Necesito ver al cojo caminar, tampoco escuchar al ciego hoy decir veo claridad. Si fuiste tú quien dio vida a mi vida, si mi cuerpo respira es porque soplaste vida. Y hoy he decidido creerte, Dios, no es por lo que puedo ver, es por quien tú eres, es por quien tú eres. Yo te creo, tú eres el que está en el trono, eres el alto y sublime, existe. Yo te creo, tú fuiste quien dio vida a mi vida, dueño del aire que respiro. Tú eres el eterno, el gran yo soy, el gran Señor a quien yo creo. Oh, oh, oh. He decidido creerle a Dios por encima del dolor. Voy a seguir caminando en fe, no por lo que pueda ver. Aunque no se erice más mi piel, yo sé muy bien que estás aquí. Yo te creo por quien eres tú. ¿Por quién eres? Yo te creo. Tú eres el que está en el trono.
existe. Oh, sí, yo te creo, Dios, a ti, dueño del aire que respiro. Tú eres el eterno, el gran yo soy, el gran Señor a quien yo creo. Amén, qué linda alabanza, ¿verdad? Como nos dice en esta alabanza, yo te creo. Eso es lo que debemos hacer cada uno de nosotros, creerle a nuestro Señor, creerle con todo nuestro corazón, alabarle, adorarle y saber que Él es el único, ¿verdad? El único que puede hacer todas las cosas que para nosotros son imposibles, pues para Él es posible. Entonces le vamos a decir siempre al Señor, yo te creo, así como esta alabanza. Bueno, es tiempo, es hora de compartir la palabra del Señor. Para esto vamos a poner en las manos de Dios, ¿verdad? Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a darle las gracias. Gracias, Padre Santo, te damos por esta noche. Gracias, mi Señor amado, por darme el privilegio, Señor, de compartir tu palabra. Señor, cada uno de los que se encuentra conectado en esta noche tiene necesidad de ti, Señor amado, tiene hambre de ti, Señor, y es por eso, Señor, que tú nos utilizas, Padre Santo. Utiliza mi vida, Señor, para que esta palabra, Señor, llegue a cada uno de los que se encuentran conectados, Señor, y de los que se conectarán, Señor, a futuro, Padre amado. Que esta sea una palabra fresca que venga de tu parte, Señor amado. Sé tú hablando a través de mí, sé tú utilizando mi vida, mi Señor. Padre Santo, pongo todo en tus manos, Señor, que tú tomes el control de todo, Señor, y sobre todo, Señor, del corazón de todos mis hermanos que se encuentran, Señor, en esta noche, Señor, ansiosos, hambrientos de tu palabra, mi Señor. Padre Santo, pongo todo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Bueno, vamos a empezar con la palabra del Señor. Como todos sabemos, durante todo este tiempo hemos venido aprendiendo sobre la obediencia, ¿verdad? A ver, ahí quiero que cada uno de mis hermanos que se encuentra conectado me pueda poner cuáles son los temas que hemos estado tratando durante todo este tiempo. A ver si han estado atentos en los cultos. Bueno, sabemos que el principal es la obediencia, ¿verdad? Luego, ¿cuál viene? Luego viene el crecimiento y la madurez, ¿verdad? Ya vamos a ver cuántos han estado atentos, cuántos están ahí escribiendo, y así nos podemos dar cuenta, ¿verdad?, de que hemos estado escuchando su palabra. El anterior viernes nuestra pastorita nos estaba hablando acerca de la obediencia que trae bendiciones, ¿verdad? Entonces, ella nos mencionaba algo muy importante y nos decía que la obediencia, más que una decisión, es una acción. Entonces, en esta noche yo les quiero hablar acerca de esa acción. ¿Qué provoca esa acción? Entonces, yo le he puesto como título a la palabra de hoy día: obediencia igual a acción, acción igual a oposición. Entonces, bueno, es un tema interesante que mientras realizaba la prédica, como todos sabemos, es Dios el que está hablando, ¿verdad? Es Dios el que nos guía, es Dios el que pone su palabra en nuestra boca, ¿no es cierto? Entonces, la pastorita nos mencionaba esto. Ahora yo les quiero dar nuevamente un concepto de obediencia. Ahí los que puedan, los que recuerden qué era obediencia, para que sigan poniendo. Entonces nos dice que obediencia es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o de lo que ordena la ley. Pongan mucha atención en esto. Dice que la obediencia es la acción, ¿verdad? Es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta nosotros que Dios es el que pone tanto el hacer, su buena voluntad, como Dios pone el querer como el hacer su buena voluntad. Entonces, quiero animarles, mis hermanos, que este año
que, bueno, ya estamos en el segundo mes de este año, ¿verdad? Nosotros cumplamos eso, que le pidamos al Señor, porque Él nos da, como dice su palabra, Él nos da el querer como el hacer. Entonces pongámonos ese reto en este año, que asimismo, como Él nos da bendiciones en nuestra vida, asimismo Él ponga el querer como el hacer, ¿verdad? En la Biblia se puede ver muchos milagros que Dios hizo, pero todos estos milagros tienen algo en común que es la obediencia. Entonces yo quiero explicarles algunos de estos milagros que se mencionan en su palabra, con algunos ejemplos bíblicos, como por ejemplo tenemos Naamán. El pastor igualmente nos estuvo hablando el anterior domingo, muchos pueden recordar que Naamán, él era un general de un imperio que se llamaba Siria. Nos dice que él era un hombre muy poderoso, ¿verdad? Él era un hombre muy importante, pero qué era lo que a él le atormentaba? Tal vez se acuerdan, mis hermanos, qué era lo que a Naamán le atormentaba. Miren que en su palabra nos dice que a Naamán le atormentaba una enfermedad. ¿Qué enfermedad era esa? La lepra, ¿no es cierto? Miren que a pesar de que él era un hombre muy importante, nos dice, miren que él era un general, pero sin embargo, él no tenía la felicidad completa. Imagínense, él tenía una enfermedad llamada lepra. Muchos sabemos qué es la lepra, ¿verdad? Es una enfermedad de la piel. Entonces dice que esta enfermedad a él le atormentaba, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Naamán? Bueno, primeramente él no creía en Dios. Sin embargo, Naamán tenía una sirvienta, él tenía una sirvienta que conocía a Dios. Él tenía una sirvienta que sabía que existe un Dios vivo, que había un Dios real, ¿verdad? Sin embargo, ella le vio sufriendo tanto porque esta enfermedad que tenía Naamán era una enfermedad incurable, era una enfermedad que no tenía remedio, que no se podía curar ni con, yo qué sé, los medicamentos en ese tiempo o con los doctores que había en ese tiempo, ¿no es cierto? Pero esta sirvienta que él tenía, que era del pueblo de Israel, ella le dice, al verle sufrir tanto, le dice a su amo, se podría decir, ¿verdad? Le dice que vaya donde un profeta, que vaya que en Israel hay un profeta, que vaya, que acuda hacia él y que le explique lo que él estaba pasando. Entonces Naamán, me imagino que en su desesperación, porque él no creía en Dios, Naamán toma la decisión de ir donde el profeta. Pero Naamán se encontró con algo que él no quería o no pensaba escuchar, ¿verdad? Porque él le cuenta a Naamán cuál es su problema, pero Naamán no le sana en ese instante, no le dice tal vez, mira, me has contado y te voy a sanar, sino que Naamán le dice, vamos a ver, Naamán le dice, anda al río Jordán, ¿verdad? Le dice que vaya al río Jordán y que se sumerja. ¿Cuántas veces? Tal vez ustedes se acuerdan. ¿Cuántas veces le dice que se sumerja? Le dice a Naamán que se sumerja 7 veces en el río Jordán y que de esa manera él iba a ser sano. Pero la primera reacción de Naamán fue negativa. ¿Él qué fue lo que le dijo al profeta? Le dijo, mira, aquí en mi reino hay muchos ríos, aquí tengo en mi nación los mejores ríos. ¿Cómo me voy a ir al río Jordán donde tú me dices? Como nos decía el pastor, ¿verdad? Él decía, tal vez era como el Machángara ese río en ese tiempo. Entonces miren, pero sin embargo el profeta le da una orden, le da algo para que él obedezca. Pero sin embargo, él no obedeció, él no creyó. Pero al verse desesperado por esta enfermedad, menciona en su palabra que Naamán decide obedecer, decide realizar esa acción, decide ya poner yo qué puedo decir, en práctica ya lo que le había dicho el profeta, decide creerle, ¿verdad? Decide creer en el Dios de ese profeta. Entonces hace tal cual el profeta le dijo, va al río Jordán, se sumerge 7 veces en el agua y milagrosamente
él es sano, su piel se comienza a sanar. Entonces aquí podemos ver que para que se cumpla ese milagro en su vida, él tuvo que realizar una acción. ¿Cuál fue esta acción? Fue la obediencia. Entonces aquí podemos ver algo muy importante. Podemos ver que no es a nuestra manera. Cuando queremos algo, cuando le estamos pidiendo algo a Dios, no es a nuestra manera, no es en nuestro tiempo. No son nuestros planes, sino son los planes de Dios. Si queremos ser bendecidos, debemos seguir las ideas, debemos seguir los planes de Dios, a pesar que nos cueste, ¿verdad? Así como este profeta, que él dijo, pero ¿cómo me voy a ir a ese río teniendo aquí en mi nación cuántos ríos hermosos, ¿verdad? Sin embargo, podemos darnos cuenta, y tan linda que es su palabra, cómo Dios nos deja, es nuestra guía, ¿verdad? Entonces aquí podemos nosotros aprender que no es lo que nosotros queremos, son los planes perfectos de nuestro Señor. Miren, mientras Naamán no obedeció, seguía enfermo, seguía con lepra, hasta que un día él tomó la decisión, hasta que un día él quiso. Yo no sé si Naamán tendría, me parece o pienso que no tuvo esa fe en Dios, ¿no? Pero él quiso ver, él quiso actuar, él quiso hacer algo, él tuvo esta acción de obedecer y se cumplió el milagro, Dios hizo el milagro en su vida. Entonces aquí nosotros podemos preguntarnos, ¿quién hizo el milagro? ¿Quién hizo el milagro en Naamán? ¿Quién fue obediente? ¿No es cierto? Entonces el milagro lo hizo Dios y la obediencia fue por parte de Naamán. Asimismo, nosotros debemos tener presente en nuestras vidas que no se trata de tal vez pedirle algo al Señor y que el Señor lo va a cumplir así. Ya yo le estoy pidiendo, el Señor tiene que darme. Aquí en la palabra nos indica perfectamente que Dios quiere algo de nosotros. ¿Qué quiere? Es la obediencia, ¿no es cierto? Y Él se va a encargar de hacer el milagro en tu familia, en tu trabajo, Él se va a encargar de hacer un milagro en tus finanzas, pero siempre y cuando esto vaya acompañado ¿de qué? De la obediencia. Miren que el milagro lo hace Dios, pero yo ¿qué tengo que ser? Obediente, ¿no es cierto? Les quiero hablar también de otro ejemplo que nos menciona en su palabra, en donde dice los 10 leprosos. Muchos conocemos todas estas historias que yo les estoy contando en esta noche. Son ejemplos bíblicos, historias en la Biblia que muchos las conocemos, ¿no es cierto? El de los 10 leprosos, por ejemplo, nos dice que ellos estaban en busca de un milagro. Ellos estaban en busca de un milagro de Jesús, ¿verdad? Entonces, tal vez ellos pensaban, cuando ellos fueron hacia Jesús, yo me imagino que ellos tal vez pensaron que Jesús les iba a imponer sus manos, que Jesús iba a orar por ellos y que Jesús los iba a sanar. Pero miren que no ocurrió así. Por eso digo que su palabra es nuestra guía. Miren, Jesús no fue que los sanó ese instante, porque ellos fueron y le dijeron Jesús, y Jesús les podía ver, Jesús sabía lo que ellos querían, pero sin embargo Jesús les dice que vayan donde el sumo sacerdote. Miren aquí, Jesús, sabiendo que Él tiene poder, sabiendo que Él es quien está haciendo milagros, Jesús mismo les dice, vayan donde el sumo sacerdote. Imagínense, mis hermanos, yo creo que esta gente, estos 10 leprosos, pudieron haber dicho, pero Jesús, o sea, ¿cómo me mandas si tú eres el que puede hacer milagros? ¿Cómo me mandas donde un sumo sacerdote? Y no es que Jesús no lo podía hacer, sino al contrario, Él quería ver esos pasos de obediencia, Él quería ver cómo ellos, cuál es su actitud, cuál es la actitud, cómo está su corazón, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué les dice? Vayan donde el sumo sacerdote. Y miren que ellos tuvieron fe, por eso es que la obediencia va acompañada de fe. Ellos tuvieron esta fe, creyeron en Jesús y bueno, y su palabra nos dice que mientras ellos iban caminando hacia donde el sumo sacerdote, nos indica que ellos eran sanados, iban siendo sanos. Imagínense qué lindo, o sea, Jesús les manda a otro lugar,
Tal vez ellos pudieron haber reaccionado mal, pudieron haberle dicho, pudieron haber dejado ahí, ¿no es cierto? No, Jesús no nos quiere sanar, Él tiene poder, pero no lo quiere hacer. O quién sabe, decían, no, él no tiene poder, Él no hace milagros. Pero sin embargo, creyeron, y eso es lo que debemos hacer nosotros. Y mientras iban, mientras ellos obedecían, miren que mientras ellos daban esos pasos de obediencia, que se puede decir, ellos daban pequeños pasos de obediencia, pero iba ocurriendo un gran milagro, iba ocurriendo un gran milagro. Entonces ahí podemos ver que lo grande que es Dios cuando nosotros decidimos obedecer. Miren que a veces como humanos imperfectos pensamos que nosotros queremos ser nosotros el milagro, queremos ser nosotros el milagro y que sea Dios el que nos obedezca a nosotros. Imagínense, muchas veces uno dice, a ver, Señor, yo quiero esto, tráeme el milagro, pero no queremos obedecer. Y es por eso que esta palabra nos enseña, ¿qué nos enseña? Que el milagro viene acompañado de la obediencia. Siempre tengamos presente eso. Otra historia de las que les puedo hablar en esta noche es cuando Jesús sana a un ciego. Todos igual sabemos de esta historia, de que Jesús sanó a un ciego, ¿verdad? Entonces nos dice en su palabra, esto se encuentra en el libro de Juan. Nos dice, al acabar de decir esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo untó al ciego en los ojos y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. Ponga mucha atención, mi hermano. Jesús le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. El ciego fue y se lavó, y al regresar, él ya podía ver. Al regresar, él ya veía. Entonces todos se sorprendieron. En el capítulo 11 nos dice que, al momento en que Jesús hace este milagro y la gente puede ver que él recobró la vista, todos se sorprendían, todos hablaban de él y decían, ¿no era el que estaba pidiendo limosna? Unos decían, sí es de él, otros decían, no, no es de él. O sea, todos estaban confundidos, se puede decir, decían, pero ¿dónde está el ciego que estaba ahí sentado pidiendo limosna? Y en el capítulo 11 nos dice que quien recobró la vista les contesta, un hombre que se llama Jesús hizo un poco de lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve y lávate en Siloé. Yo fui, me lavé y ahora puedo ver. Miren, mis hermanos, entonces aquí, ¿qué podemos ver en esta historia? Que para que ocurra el milagro hubo una acción. ¿Cuál fue la acción? Obedecer. Porque pónganse a pensar, y para Jesús hubiera sido fácil, ¿verdad? Y la mayoría de estos milagros que han ocurrido no han sido solamente, puede ser que algunos sí, hay algunos milagros que sí fueron instantáneos, pero la mayoría de los milagros requerían obediencia. Entonces se ve como Jesús, no es que en ese momento, como los 10 leprosos pensaban que les iba a imponer sus manos, o como tal vez el ciego le iba a decir, ya puedes, recobraste la vista. No, siempre estuvo acompañado de una acción que fue la obediencia. Miren que le dice, por eso les dije, pongan mucha atención en esto, porque le dice, ve y lávate en el estanque de Siloé. Incluso le dice el nombre, o sea, le dice a dónde él debe ir, ¿no? ¿Quién sabe? Ahí al ladito había, yo qué sé, agua, una llave, y él podía lavarse, pero sin embargo le dice, ve al estanque de Siloé. Y él tuvo esa fe, él fue allá, a él no le importó, él dijo, yo creo que Dios conoce nuestro corazón, ¿verdad? Y él dijo, a ver, el Señor me está diciendo que vaya a este lugar, entonces yo voy a este lugar. El Señor me está diciendo que me lave, entonces yo me voy a lavar. Porque fácil hubiese sido, ¿no? Tal vez quitarse solo así y querer ya ver. Pero no es así. Siempre la obediencia, tenga presente, mi hermano, que va acompañado, es una acción. Siempre la obediencia va a ser una acción, siempre el milagro va a ir acompañado de la obediencia.
Ajá, entonces es interesante, ¿verdad? Todas estas historias, porque podemos aprender, como le mencionaba, que un pequeño paso de nuestra parte puede hacer grandes milagros con un pequeño paso. A veces decimos, nos quejamos mucho, ¿verdad? Y decimos, no, pues la palabra de Dios no funcionó, o tal vez a mí me dijeron esto, me dieron una palabra, pero no funciona. Muchas veces somos así, ¿verdad? Y me incluyo y decimos, no se está cumpliendo, creo que no mismo, pero no, mis hermanos. Podemos ver mediante estas historias que está en nosotros el obedecer, está en nosotros realizar esa acción, ¿no es cierto? Debemos ponernos a pensar que no es la palabra la que no funciona, somos nosotros mismos los que no funcionamos, los que no creemos, los que ponemos muchos pretextos, ponemos excusas, queremos el milagro ya, pero no queremos ser obedientes, queremos que, al contrario, que Dios nos obedezca a nosotros, ¿no es cierto? Pero debemos creer que lo que dice su palabra. Bien, en Hebreos 4:12, ahí nos dice, ¿no es cierto?, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Entonces, no es que la palabra no funcionó, mis hermanos, no es que tal vez me está yendo mal porque Dios no me ayuda, no. Siempre recuerden que todo va acompañado de la obediencia. Entonces, todo se debe hacer con obediencia. Así es, mis hermanos, la palabra de Dios no regresa vacía. La palabra de Dios también, como les mencionaba, no regresa vacía. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, la palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino. Bueno, todas esas cosas siempre se nos ha mencionado, ¿no es cierto?, que la palabra de Dios siempre se va a cumplir. La palabra de Dios es más cortante, es una espada, como una espada de dos filos nos menciona. Entonces, no le echemos la culpa a la palabra de Dios. Asegurémonos primero de que nosotros seamos obedientes. Asegurémonos de que estemos yendo por el camino correcto. Asegurémonos de que estemos dejándonos guiar por Dios, ¿verdad? Cuando los israelitas, también quiero con esta historia, también nos enseña acerca de la obediencia y que debe haber una acción. Miren, cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo, porque ellos no tenían ninguna salida. Imagínense, a los lados que había desierto, al frente tenían únicamente el Mar Rojo y detrás tenían a los egipcios que los estaban siguiendo. Entonces, miren aquí, ¿qué es lo que hace Moisés? Moisés ora, le pide al Señor y le dice, Señor, ayúdame. Señor, ¿qué debo hacer? Y para Dios, que es un Dios supremo, que es un Dios que creó todo, hubiese sido fácil decir, Moisés, yo voy a abrir el Mar Rojo y ustedes crucen, no hagas nada. Pero sin embargo, ¿qué le dice el Señor a Moisés? Le dice, levanta tu vara, y en ese momento el Mar Rojo se abrió. Miren que aquí incluso Dios le da una acción a Moisés. Él está pidiendo que Dios haga un milagro. Él está desesperado y dice, Señor, ayúdanos, ¿qué vamos a hacer? Porque no tenemos a dónde ir. Entonces Dios le dice a él, levanta tu vara. Imagínense tal vez si en este tiempo Dios nos pide algo. Moisés bien lo pudo haber dicho, pensado entre él, pero Señor, o sea, ¿qué voy a hacer con esta vara? Ni que alzando la vara tú vas a abrir el mar. Pero sin embargo ellos eran hombres de fe, mis hermanos, y eso es lo que debemos ser ahora, hombres de fe, hombres obedientes de fe, mujeres obedientes de fe. Entonces al momento en que él alza su vara, el Mar Rojo se abre y ahí comenzó el milagro. Miren, ¿cuándo comenzó? Cuando él levantó su vara, cuando él obedeció como el Señor le dijo. Imagínense, yo no sé, me pongo a pensar y digo, tal vez estando en ese tiempo, ¿cómo hubiese sido mi reacción?
¿Cómo hubiese, yo tal vez le hubiese dicho, pero Señor, ¿cómo? Si tú eres grande, tú lo puedes hacer. Pero siempre Dios desde un principio requería una acción de parte de nosotros, que es la obediencia. Entonces, con eso podemos ver que Dios va a abrir el mar rojo por el que nosotros estemos pasando. Yo no sé cuál es tu mar rojo, tal vez tu matrimonio, tus hijos, tus finanzas, tu trabajo, pero la enfermedad, no sabemos cuál es. Pero no nos preocupemos por eso, no nos preocupemos por cuál sea nuestro mar, más bien preocupémonos, tengamos presente que Dios se va a encargar, que Dios es el que se va a encargar de realizar el milagro y nosotros solamente preocupémonos de ser obedientes, preocupémonos de que yo lo esté haciendo bien, pidámosle a Dios sabiduría, discernimiento, porque Él irá guiándonos, Él nos irá poniendo o quitando de lugares, ¿no es cierto? O de cosas que tal vez para uno piensa que no le estaba haciendo daño, pero Él es el que nos va a ir corrigiendo, ¿verdad? Y debemos dejarnos que sea Dios el que se encargue de nuestro milagro. Tu milagro está al otro lado de tu obediencia. Recordemos siempre eso. Mi milagro está detrás de mi obediencia. Primero es la obediencia y miren que atrasito viene el milagro. Siempre tengamos pendiente eso. Todos los hombres de Dios tuvieron que pasar la prueba de la obediencia, como estamos aprendiendo, ¿verdad? Con estas historias que son algunas, porque hay muchas historias. El pastor también nos estuvo contando el día domingo una historia muy interesante, y en su palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tenemos varios ejemplos de que para que haya un milagro tenía que haber un paso de obediencia, ¿no es cierto? Si tú quieres ser utilizado por Dios, vas a tener que ser obediente. Y la obediencia es una acción. Pero algo muy importante, mis hermanos, y esta es la segunda parte que yo les quiero explicar, y es que la acción causa algo, la acción causa oposición de parte del enemigo. Sí, mi hermano, porque uno puede estar muy dispuesto y decir, Señor, yo te quiero servir. A ver, Señor, desde este año yo me voy a poner el reto de servirte a ti, de seguirte a ti, de, yo qué sé, seguir en los caminos del Señor, irme más profundo. Pero ¿quién va a estar siempre ahí para que tropecemos? Siempre va a estar el enemigo. Entonces nosotros debemos tener presente que cuando realizamos esta acción de la obediencia, siempre va a haber oposición. Pero para eso es esta palabra, para que no se desanime, sino al contrario, usted sepa que Dios va a estar con usted, así como hemos aprendido con estas historias bíblicas, de que siempre Dios estuvo con ellos, siempre Dios cumplió el milagro. Imagínese si usted tiene un milagro, si usted quiere un milagro y le pide al Señor y cree y obedece, Dios lo va a cumplir. Eso sí, siempre tenga presente, Dios lo va a cumplir. Y aquí yo le puse la segunda parte, es acción igual a oposición. Como les explicaba, entonces siempre esta acción de obedecer va a ir acompañada de la oposición, porque el enemigo no nos va a dejar en paz, ¿no es cierto? Entonces, aquí en esta parte yo quiero profundizar un poco más de lo que nos hablaron el día domingo. El pastor nos habló acerca de los discípulos cuando fueron encarcelados por compartir la palabra del Señor. Miren que ellos estaban obedeciendo a un llamado de Dios. Ellos estaban obedeciendo su palabra, pero ellos se encontraron inmediatamente con la oposición. Imagínense que Dios les da esta gran comisión de predicar su palabra, de predicar que hay un Dios, de predicar las buenas nuevas, ¿no es cierto? De predicar todo lo que el Señor, todos los milagros que hizo Jesús. Entonces, muchas veces nosotros queremos, tal vez, si decidimos obedecer, quisiéramos ver resultados. Uno mismo quisiera decirse, a ver,
yo voy a hacer esto y qué sé yo al mes y decir, bueno, sí, lo pude lograr, gracias Señor. Pero muchas veces no va a ser así. Muchas veces nos vamos a encontrar con esta oposición. Nos vamos a encontrar con personas que no quieren, bueno, y no son personas, sabemos que es el enemigo, ¿verdad? Que no quiere que continuemos, no quiere que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas, no quieren que se cumpla el llamado que nos ha hecho el Señor. Entonces, muchas veces recuerde que nos vamos a encontrar con esta oposición, pero el Señor siempre va a estar con nosotros, siempre va a estar a nuestro lado. Caminar en obediencia significa caminar bajo la bendición de Dios. Por eso el enemigo va a hacer lo posible por desviarnos. El enemigo va a estar ahí porque sabe que el camino al que nosotros estamos yendo es una vida plena, es una vida abundante y de bendición, es una vida que vamos a ir agarrados de la mano de Dios. Entonces es por eso que el enemigo no nos va a dejar en paz. Pero siempre, siempre recuerde, mi hermano, que si estamos dispuestos, siempre Dios nos va a ayudar. Siempre vamos a encontrar una palabra de parte de nuestro Señor y siempre Él nos va a fortalecer, ¿no es cierto? Dios siempre va a estar ahí con nosotros, Dios siempre nos va a fortalecer. Por eso la decisión que debemos tomar antes de que venga la oposición es decidir en nuestro corazón, es decirnos a nosotros mismos que a pesar de esa difícil prueba que tengamos que pasar, a pesar de ese desierto, debemos decir, yo voy a obedecer la voluntad de Dios, que ese sea tu sentir, que si buscas un milagro, tú sepas que tiene que haber obediencia y con esta acción de la obediencia va a haber oposición, pero nunca nos soltemos de la mano del Señor. Miren, entonces, ¿qué era lo primero que encontraron los discípulos cuando ellos salieron a predicar del Evangelio, a predicar de la palabra de Dios? Ellos se encontraron con la oposición. Pero luego de esto, miren, mi hermano, ¿qué vino? El milagro. Porque aquí nos dice, bueno, en su palabra nos menciona que vino un ángel, ¿verdad? Cuando los encarcelaron, vino un ángel y les abrió la puerta. Les abrió la puerta. Y aquí podemos sacar una conclusión muy grande, que no importa cuál sea tu oposición, no importa cuál sea tu desierto, cuál sea la prueba que estés pasando, no importa en el calabozo que tú estés, en donde tú te sientas encarcelado, tal vez tú te sientas desanimado, no importa la deuda, no importa la enfermedad. Dios es el que tiene la llave. Así como pasó con los discípulos, los encarcelaron, pero fue un ángel y les abrió la puerta. Sabemos que todo esto lo hace Dios. Entonces recuerde que la llave para nuestros problemas, para la enfermedad, el desierto que estemos pasando, es el Señor. Nadie más, mi hermano. Él es el único que tiene la llave. Tú te encargas de obedecer y Dios se encarga de hacer el milagro en tu vida. Eso siempre recuerde. Con tu obediencia siempre va a venir la oposición, pero también viene el milagro. Dios nunca te va a dar la espalda. Dios nunca te va a dar la espalda, Dios siempre te va a estar guiando, Dios siempre va a estar ahí contigo. Y miren que en el versículo 20 dice, ya cuando ellos salen de la cárcel, miren lo que les manda hacer el Señor. Su palabra es tan, como dice, es tan viva, ¿no es cierto? En el versículo 20 dice, vayan al templo y den este mensaje de vida. ¿Cuál era este mensaje de vida que les mandaba a dar el Señor nuevamente? El mismo mensaje por el que a ellos los encarcelaron. Imagínense que ya los metieron presos y ya salieron con la ayuda del Señor, pero Dios nuevamente les dice, vayan. ¿Por qué? Porque debe cumplirse ese llamado, debe cumplirse ese propósito que Dios les dio a los discípulos. Les dice nuevamente, vayan y prediquen. Imagínense en qué tremendo ya salir y nuevamente ir a predicar su palabra, pero sin embargo ellos hicieron así. Ellos fueron y enseguida fueron a dar el mensaje del Señor. Un paso de obediencia siempre debe ir acompañado de un paso de fe.
Siempre, mis hermanos, siempre debe ir acompañado de un paso de fe, porque se requería fe para seguir haciendo lo que los discípulos hacían, ¿verdad? Se requería mucha fe, se requería mucha confianza en el Señor, se requería mucha fortaleza de parte del Señor, porque no era nada fácil, porque incluso esto les podía costar la vida a ellos, pero ellos pusieron esa confianza, ellos tuvieron esta fe que sobrepasa todo entendimiento. Tuvieron esta paz de parte del Señor. Entonces, es tremendo lo que pasaron los discípulos. Y en esta parte yo quiero hacer una pequeña pausa. Quiero hacer una pequeña pausa y en esta parte contarles acerca de la historia de cuando Jesús sana al ciego Bartimeo. Bartimeo tuvo mucha fe. Él tuvo mucha fe, él quería un milagro. Entonces podemos ver aquí que Bartimeo él quería un milagro, quería recobrar la vista, pero él tuvo mucha fe. Entonces, esta historia, todos igual la sabemos, se encuentra en Marcos 10:46. Ahí nos dice: al oír que era Jesús de Nazaret, el ciego comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba aún más alto, ¿no es cierto? Gritaba: Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y le dijo: llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole: ánimo, levántate, te está llamando. ¿Qué quieres que haga por ti?, le dijo Jesús. El ciego le contestó: Maestro, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo: puedes irte, por tu fe has sido sanado. Miren que en aquel instante, nos menciona su palabra, el ciego recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. Entonces aquí podemos ver cuál es el primer paso que realizó este ciego, que realizó Bartimeo. El primer paso fue primero creer en él. Él tuvo una fe, él escuchó que Jesús hacía milagros y él lo creyó. Él no dudó ni por un instante y le dijo: hijo de David, ten compasión de mí. Pero miren que aquí Jesús, él bien pudo haberse acercado, pero Jesús le dice: llámenlo, que se acerque, que venga a mí. Entonces él, ¿qué hace? Una acción. Él va donde Jesús y claro, Jesús ya sabía lo que él quería, pero le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Y él le dice que quiere recobrar su vista. Entonces aquí se ve que yo puedo tal vez decir que Jesús sabía lo que él estaba sintiendo. Jesús sabía que él tenía esa fe que le hacía creer y creer que Jesús le podía sanar. Y cuando él va donde Jesús, incluso no hizo falta, como en otras historias hemos leído o hemos visto, que les mandó a hacer algo, se puede decir, algo más, sino aquí en esta historia se puede ver que Jesús, en ese momento en que él se levantó, él pudo recuperar su vista. Entonces aquí podemos ver que esa fe que él tuvo le hizo que él pueda recobrar su vista y que se cumpla ese milagro en su vida. Entonces esta pausa quería hacerles mientras les contaba esta historia de los discípulos también, que ellos tuvieron igualmente esta fe. Ellos no les importó, ellos sabían que podían morir a causa de seguir predicando la palabra del Señor, pero no les importó, ellos siguieron. Entonces, obedecer a Dios siempre demanda fe, valor y firmeza. Tengan presente, mis hermanos, obedecer a mi Dios me va a demandar fe, valor y firmeza. Entonces, continuando con la historia de los discípulos, en Hechos 5:21 nos dice: llegaron pues al templo al rayar el día e inmediatamente se pusieron a enseñar. Imagínense, mis hermanos, un ángel le saca en la noche de la cárcel. Y al siguiente día, porque dice al rayar el día, es decir, apenas comenzaba a aclarecer, ellos ya estaban compartiendo, ellos ya estaban predicando la palabra de Dios. Y bueno, continuando con esta historia, nos dice que
nuevamente los metieron a la cárcel. Ellos nuevamente fueron a la cárcel, ellos se arriesgaron, ¿no es cierto? Y entonces los guardias les preguntan y les dicen, ¿qué no entienden que lo que queremos es que no sigan predicando de su Dios? No queremos que sigan hablando de Él. Pero ellos, ¿qué le dijeron? Ellos le dijeron, es que no vamos a hacer lo que dice el hombre, vamos a hacer lo que nos está mandando a hacer nuestro Dios. Vamos a obedecer. Y claro, mis hermanos, miren, ellos no querían agradar al mundo. Ellos, ¿a quién querían agradar? A Dios. Eso es lo que nosotros debemos hacer, querer agradar a Dios, no querer agradar al mundo, porque muchas veces nos podemos encontrar en una situación en la que tal vez se van a burlar de nosotros, esa oposición de que tal vez nos van a quitar algo que nosotros queremos, pero sin embargo esta historia nos enseña que nuestra primera decisión tiene que ser obedecerle a Él. E incluso, mis hermanos, miren, aquí nos dice que en su palabra nos dice que los discípulos eran martirizados. Ellos sufrían a causa de esto. Entonces un sacerdote ve que nuevamente los meten preso y él dice, bueno, entonces dejemos que ellos sigan hablando de su Dios, ¿no es cierto? Si esto viene de Dios, Él los va a respaldar. Y si no es así, esto se va a acabar. Y así Él aboga por los discípulos y ellos salen nuevamente libres, salen con vida. Imagínense que aquí podemos ver cómo Dios utiliza a otras personas. Dios utiliza aún a tus enemigos para poder bendecirte. Entonces esos son los planes de Dios. Esos son los planes de Dios cuando nosotros obedecemos. Va a utilizar cualquier cosa que incluso nosotros no vamos a entender. Entonces recordemos siempre que la obediencia es la clave para alcanzar las promesas de Dios. Siempre va a ser la obediencia. Muchos no alcanzan el propósito de Dios, no por falta de promesas, no por falta de palabras, no porque el destino así lo quiso, como muchos sabemos decir, sino más bien es por falta de obediencia. Y bueno, mis hermanos, por último, yo quiero que siempre se lleven este versículo que incluso, nuestros chiquitos de la iglesia, ellos se saben, ellos pudieron grabarse este versículo que se encuentra en Juan 14:23, en donde dice, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. Entonces, si nosotros amamos a nuestro Señor, si nosotros lo amamos como decimos, entonces Él nos dice, obedece mi palabra. El que me ama, obedece mi palabra. Entonces, bueno, eso es, mis queridos hermanos. Recuerden siempre esta palabra, que la obediencia es una acción que siempre va a estar acompañada de oposición, pero Dios va a estar con nosotros. Siempre nuestro milagro va a estar ahí, nuestro milagro va a estar atrás de nuestra obediencia. Nosotros obedecemos y el milagro se va a cumplir y Dios siempre va a estar con nosotros. Bueno, esta es la palabra que les he podido compartir en esta noche. Espero que todos ustedes hayan entendido y se la lleven en su corazón. Y cualquier problema, cualquier dificultad que ustedes estén pasando, siempre se lleven presente de que primero yo debo obedecer y dejarlo en manos de Dios. Y Él va a cumplir, mis hermanos, Él va a cumplir ese propósito. Pero mientras nosotros no tomemos esa decisión de seguir con el Señor, nosotros mismos somos los que aplazamos ese milagro. Nosotros mismos somos los que no dejamos que esa bendición ya venga a nuestra vida. Entonces recuerde eso, mi hermano, y muchas gracias por conectarse en esta noche. Y bueno, en este momento yo quiero darles algunos anuncios. Unos dos anuncios que son, recuerde que el día domingo tenemos nuestra oración en pijama a las 6 de la mañana. Por favor, mi hermano, tome esta decisión, tome de este paso de obediencia, de orar, de pedirle a nuestro Señor. Les esperamos el día domingo 6 de la mañana para nuestra oración en pijama vía Zoom. Y también recuerden nuestro culto del domingo a las 10 de la mañana. Por favor, no falte.
no falte un paso de obediencia, también es venir a su casa, ¿verdad? El congregarnos, el escuchar su palabra, que nos sirve de mucho, a todos nos sirve de mucho, es una palabra fresca de parte del Señor. Recuerde que vamos a tener feriado el día lunes y el día martes, entonces primero vengamos a la casa de nuestro Señor, pongamos en manos de Él y eso, mis hermanos, vengan a la casa, no se olviden de conectarse a nuestra oración en pijama. Muchas gracias.